sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Le damos también en este momento la bienvenida a todas las personas que están en este momento integrándose a la porción del estudio de la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida, que el Señor les continúe bendiciendo. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan, y la semana pasada nosotros vimos que de nuevo los líderes religiosos tomaron piedras para apedrear al Señor Jesucristo, para matar al Señor Jesucristo. Y ellos querían matarlo porque ellos lo acusaban al Señor Jesucristo de blasfemia. Ellos acusaban al Señor Jesucristo de que Él, siendo hombre, se hace Dios. Y aunque muchos dicen que el Señor Jesucristo nunca dijo de sí mismo ser Dios, nosotros vemos que a través de lo que nosotros vemos en los evangelios, vemos claramente que Él sí afirmó de sí mismo ser Dios, y vemos que los líderes religiosos entendieron a lo que Él se refería, a lo que Él dijo de sí mismo ser Dios. Por eso entonces Él tuvo que abandonar el área de Judea y fue a territorio, a cruzar el río Jordán, y territorio donde Juan el Bautista había estado bautizando, y allí sí tuvo aceptación. Allí muchos creyeron en él y confirmaron la palabra que Juan el Bautista había dado acerca del Señor Jesucristo. Pero en el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 11 y vamos a ver una familia que fue muy especial para el Señor Jesucristo, una familia a la que el Señor Jesucristo amaba. Esta es la familia de Marta, María y Lázaro. Ellos eran hermanos, Marta, María y Lázaro, y eran tan cercanos al Señor Jesucristo, y había una confianza con el Señor Jesucristo, que nosotros en Lucas se nos narra un evento en el cual el Señor Jesucristo, como aparenta ser la costumbre, estaba visitando y se quedaba y se hospedaba con sus discípulos en casa de estos hermanos, y vemos que Marta estaba bien atareada, estaba bien ocupada, estaba pendiente de que los invitados tuvieran lo que necesitaban. Sin embargo, María lo había abandonado todo y se había puesto a los pies del Señor Jesucristo. Marta le da la queja, vemos la confianza que había, que ella se atrevió a darle la queja al invitado de honor. Le da la queja: no le dices nada a mi hermana Marta, no le dices nada que no me ayude, dile algo a ella, dile que se ponga a hacer las ocupaciones también que son necesarias hacer. Y el Señor Jesucristo en aquel momento le había respondido a Marta. Lo vemos en Lucas capítulo 10, 41 y 42. Dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la familia que nosotros vamos a ver en el día de hoy, una familia que es extremadamente muy cercana al Señor Jesucristo, una familia que vamos a ver a través de este capítulo, que nos dice repetidamente que eran amados por el Señor Jesucristo. Vamos a empezar el estudio de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 11. Vamos a dar lectura a los primeros 15 versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos con él. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, Señor, te damos gracias por este testimonio que tú nos has dejado, Señor, para nuestro beneficio, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todo lo que hacemos, Señor. Que esta palabra sea una palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, dirigiéndonos, Señor, para darnos el mensaje, el pan de vida que tú tienes para nosotros, Señor, para fortalecernos, Señor, para que nuestra fe no falle, Padre Santo, para nosotros serte fieles, Padre Santo, para nosotros confiar y creer en ti en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, esta es una familia que es una familia amada por el Señor Jesucristo. Y Juan dándonos los eventos, contando los eventos que están sucediendo, vemos que él se cerciora de hacer una diferencia en qué María él se refiere. En el Nuevo Testamento hay múltiples mujeres que son del nombre María. Está María la madre de Jesús, está María Magdalena, pero Juan, el apóstol, el evangelista, el escritor del Evangelio de Juan, se cerciora de decirnos que esta es la Marta, la hermana de María y de Lázaro, aquella que derramó el perfume, ungió los pies del Señor Jesucristo, evento que nosotros vamos a ver con la ayuda de Dios en el capítulo 12. Pero esta familia que es amada de Jesús, se ve con un problema serio, se ve con un problema en el cual uno de sus integrantes cae enfermo y tiene una enfermedad de gravedad. Aunque nosotros vemos que según lo que vemos en esta familia, da toda la apariencia que esta es una familia que tiene recursos, que es una familia de influencia, que no es una familia necesariamente pobre, pero vemos que por más que ellos pudieran tener, por más influencias, relaciones, hay momentos que la situación que se presenta, no hay dinero que la pueda solucionar, no hay influencias que la puedan solucionar, no hay nadie que lo pueda ayudar, pero ellos tenían un amigo, gloria sea el nombre del Señor en Cristo, que era el único que podía ayudarlos en ese problema tan grave que ellos tenían enfrente de ellos, un integrante de su núcleo, de su familia, que tenía una enfermedad de gravedad. Y vemos el mensaje que ellos le envían a Jesús. Vemos que en este mensaje que ellos le envían a Jesús, ellos no cuentan con la ayuda de Jesús basados en lo que ellos habían hecho por Jesús. Ellos no le envían a decir a Jesús, Jesús, nosotros necesitamos tu ayuda porque tú sabes cómo nosotros te hemos tratado. Ellos no le dicen, Jesús, nosotros buscamos tu ayuda porque tú sabes que cuando tú vienes aquí te tratamos bien, te cocinamos lo que a ti te gusta comer. No, ellos no van a Jesús, no acuden a Jesús basado en sus obras, basado en lo que ellos habían hecho. Ellos van a Jesús para pedir ayuda basados en el amor que tiene Jesús hacia ellos. Gloria sea el nombre del Señor, que ellos podían contar con ese amor, ellos podían apelar al amor que tenía Jesús por ellos. Ellos le dicen a Jesús en el mensaje que le envían, he aquí, el que amas está enfermo. Gloria sea el nombre del Señor. El que amas está enfermo. Cuando nosotros tenemos un problema, nosotros podemos acudir a Cristo y decir, el que amas tiene un problema.
El que ama tiene una circunstancia. El que ama necesita tu ayuda, no por nuestras obras, gloria sea el nombre del Señor, sino por el amor que Él tiene por nosotros, gloria sea el nombre del Señor. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por su amor, por su misericordia hacia nosotros. El versículo, la cita bíblica más conocida, la que estuvimos viendo en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El sacrificio de Cristo es basado en el amor de Dios por el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos también primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. También vemos primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. También nosotros podemos escuchar gente que enseña que el cristiano, que aquel que Dios ama, que aquel que anda con Dios, hay gente que enseña que no va a experimentar problemas, que no va a tener momentos desagradables, que no va a tener escasez, que no va a tener problemas de salud, de gravedad, como lo que estamos viendo en este momento. Pero vemos que eso no es un principio bíblico. La Biblia en ningún momento dice que el siervo de Dios no va a tener problemas, que no va a tener dificultad, sino que lo que nos dice es que en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, Él está con nosotros, que nosotros podemos contar con Él, gracias al nombre del Señor. Vemos lo que le enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos, para que ellos en medio de los problemas estuvieran confiados. Vemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Él le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una familia fiel a Dios, una familia a la cual Jesús amaba, pero está pasando por este momento difícil. Y la situación por la cual ellos estaban pasando, vamos a ver según se desarrolla el capítulo, que es una situación que en vez de mejorar, vamos a ver que por el momento va a empeorar. Vemos que este mensaje llega al Señor Jesús y el Señor Jesús responde que esta enfermedad no es para muerte. Y esto es algo que puede sorprendernos, porque yo creo que muchos han leído, han escuchado acerca de lo que le sucedió a Lázaro. Pero el Señor Jesucristo dice que esta enfermedad no es para muerte. Nosotros sabemos que eventualmente, debido a la gravedad seria de la enfermedad que afectó a Lázaro, que él murió. Entonces, ¿por qué Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte? Jesús dice que esa enfermedad no es para muerte porque por el resultado de esta enfermedad, aunque Lázaro muere inicialmente, ese no iba a ser el resultado final de esta enfermedad. Gloria sea el nombre del Señor. Él no iba a perder la vida por esta enfermedad, sino que esta enfermedad, aunque inicialmente él iba a morir, iba a ser para la gloria de Dios, porque Jesucristo iba a llegar, lo iba a resucitar, y esto iba a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5 y 6, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto aparenta ser una contradicción, porque dice que el Señor Jesucristo amaba a esta familia y los menciona por nombre a cada uno de ellos.
Y lo que uno espera es que, basado en el amor que tiene el Señor Jesucristo, cuando escucha que la gravedad del asunto, el problema que ellos están atravesando, es que Él inmediatamente va a salir para tratar de ayudarlos y solucionar el problema que ellos tienen. O sea que aparenta ser una contradicción. Pero vemos que el Señor Jesucristo, en vez de ir inmediatamente a socorrerlos, a ayudarlos, vemos que Él aún tarda 2 días más antes de salir. Y esto parece ser una contradicción, pero no es una contradicción. Hay veces que hay situaciones por las cuales nosotros tenemos que pasar, tenemos que experimentar. Gloria sea el nombre del Señor. Y tenemos que confiar que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros. Vemos que después de que transcurren 2 días, entonces el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que fueran a Judea. Pero sus discípulos al escuchar esto estaban asustados, porque ellos habían salido de Judea, habían salido bajo la amenaza de muerte, bajo la amenaza de que había gente poderosa, gente con mucha influencia que quería matar al Señor Jesucristo. O sea que corría peligro el Señor Jesucristo según lo que ellos saben, y corren peligro ellos también. Pero el Señor Jesucristo dice que regresen a Judea porque nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos, cuando el Señor Jesucristo le dice que Lázaro duerme, ellos están mirando eso como una noticia de que Lázaro se está recuperando. Muchas veces en medio de la enfermedad lo que uno quiere es que la persona que esté enferma, que descanse, que duerma, para que tome fuerza, para que tome energía, para que sude la fiebre, para que se recupere. O sea que el dormir muchas veces es una indicación de que la persona puede descansar y puede recuperarse. Ellos dicen pues se va a recuperar. El Señor Jesucristo dice que van allá para despertarle. Pero cuando Lázaro en realidad había muerto. Y cuando nosotros vemos el término dormir a través de la Biblia, muchas veces se refiere en relación al creyente, en relación a aquel que le sirve al Señor cuando muere. Se le llama a través de la Biblia, se le dice que durmió. Y dice, muchas veces vemos que dice de alguien y durmió con sus padres. Durmió, eso quiere decir que murió. Vemos ejemplo de eso en el caso de la hija de Jairo. En el caso de la hija de Jairo, lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos 52 y 53. Que Jairo había ido a pedir ayuda al Señor Jesucristo porque su hija estaba enferma. Pero vemos que ella murió, pero vemos que el Señor Jesucristo se refiere a ella como dormida. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. También vemos ese término usado por Pablo en el caso de los testigos, en caso de aquellos que vieron a Jesucristo resucitado, que fueron más de 500 personas, que algunos de ellos habían dormido y otros de ellos todavía estaban en medio de la iglesia. Vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que Pablo dice, después apareció acerca del Señor Jesucristo a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Pero existe una doctrina que dice que cuando el ser humano muere, que va a lo que ellos le dicen a un descanso, ellos le llaman, el término que ellos utilizan es el sueño del alma. Ellos dicen que cuando una persona muere, no conoce, está durmiendo, está inconsciente completamente, es lo que ellos enseñan. Pero eso no es una doctrina bíblica, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que después de que el ser humano muere, viene juicio, según de acuerdo a Hebreos 9:27. Pero también vemos que nos habla acerca de lo que sucede con el creyente y el no creyente después de la muerte. Cuando el que no ha creído en Cristo, cuando el inconverso muere,
va a condenación eterna, va al infierno. Vemos en referencia a esto lo que el Señor Jesucristo habla acerca de los eventos que sucedieron con el hombre rico y con aquel mendigo de también nombre Lázaro. Lo vemos en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que el rico que vemos aquí no está durmiendo, sino que está en el infierno. También vemos que el cristiano cuando muere va a la presencia del Señor. Vemos en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. El creyente cuando muere va a la presencia del Señor. También vemos Filipenses capítulo 1 versículo 23, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Ni el cielo, ni en el cielo, ni en el infierno la gente está durmiendo. Aunque nosotros escuchemos esa doctrina que es popular dentro de muchos círculos, no es una doctrina bíblica, no es lo que la Biblia enseña. Jesús le explica a sus discípulos, él le habla abiertamente y le dice que su amigo Lázaro murió. Y dice algo que también puede causar confusión en el versículo 15, y dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. En esta familia, Marta, María y todas las personas que tenían a su alrededor estaban pasando por el dolor de la muerte de un ser querido, de Lázaro. Pero hay veces que Dios permite cosas que cuando nosotros estamos atravesando el problema, la circunstancia, no entendemos el por qué Dios permite que eso suceda. Pero Dios, dentro de toda circunstancia, tiene un propósito mayor, un propósito de bien, aunque nosotros no podamos entender cuál es su propósito. Nosotros vemos un ejemplo de esto en el caso de José. José sufrió el maltrato de sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron a José como esclavo. Sin embargo, vemos que José en el libro de Génesis habla acerca de los padecimientos de José, de las acusaciones falsas en contra de José. Pero en medio de todo esto, al final, nosotros vemos en la historia de José que Dios se iba a glorificar en su vida, que Dios lo iba a posicionar como el segundo hombre más poderoso en Egipto. Y por lo que Dios hizo, José logró salvarle la vida a toda su familia, preservarle la vida. Y vemos a José hablando sobre lo que Dios hizo en el Génesis capítulo 50, versículo 20. José en ese momento entendió por qué Dios lo había permitido. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. También el apóstol Pablo da claridad a ese principio en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Eso no quiere decir que el problema, que la dificultad va a ser fácil de atravesar. Pero sí quiere decir que aunque nosotros no entendamos lo que el Señor está haciendo, que el Señor lo permitió para nuestro bien, lo permitió para un propósito mayor que lo que nosotros podemos entender. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está explicando a sus discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Si Él hubiera llegado antes de que Lázaro hubiese muerto,
Lázaro no hubiera muerto, porque donde quiera que el Señor Jesucristo iba, el Señor Jesucristo iba sanando a los enfermos. Pero como dijimos, existía un propósito mayor, y el propósito de que Lázaro tenía que morir era para la fe, para que sus discípulos creyeran, para que todo aquel que observara aquella situación de Lázaro muerto y después Lázaro que el Señor le devolvió la vida, también creyera, para que nosotros que nos beneficiamos de la palabra de Dios en el día de hoy podamos leer lo que hizo el Señor Jesucristo y creamos. Ese es el propósito del Evangelio según San Juan. Gloria sea el nombre del Señor. Juan lo expresa en el capítulo 20, versículo 31. Él dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un propósito mayor por el cual Dios permite que las cosas sucedan. Vemos el versículo 16. Dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Este Tomás es uno de los discípulos de Jesús. A Tomás le llamaban Dídimo, esto quiere decir mellizo o gemelo. Tomás, a través de la historia de la iglesia, se ha conocido como Tomás tal vez el que duda, Tomás el incrédulo. Y esto se le ha dado, se ha conocido por eso, porque después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él apareció a sus discípulos, y en ese momento Tomás no estaba presente con los discípulos, y Tomás dijo que no creía. Tomás dijo que si él no puede ver a Cristo resucitado con sus ojos, si no lo puede tocar con sus manos, él no iba a creer. Y desde ese momento en adelante, a través de la Biblia, no se habla de más nada de lo que hizo Tomás. Mucha gente solamente se puede recordar del momento de duda, del momento bajo de la vida de Tomás. Pero qué bueno que el momento bajo de nuestra vida no fue escrito en la Biblia. Pues yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un momento de duda, un momento bajo en nuestra vida. Pero vemos a Tomás aquí en este momento, después que él dudó en ese momento, cuando el Señor Jesucristo se le presentó, vemos esa declaración que hizo Tomás acerca del Señor Jesucristo. Lo llamó mi Señor y mi Dios. También vemos a Tomás en este momento que él dice: vamos, él está dispuesto a perder la vida por el Señor Jesucristo, a dar su vida por el Señor Jesucristo. Dice: vamos todos entonces para que muramos con él. Y Tomás está dispuesto a dar su vida, a perder su vida. Y según registra la historia, muchos años después, precisamente eso fue lo que sucedió con el discípulo de Jesús, con Tomás. Él perdió su vida llevando el Evangelio al territorio que nosotros conocemos como el territorio del país de la India en el día de hoy. Pero Tomás, ante la amenaza de la muerte por el Señor Jesucristo, dar la palabra de que tenían que ir a aquel lugar que era hostil en contra de ellos, él tomó la decisión que iba a creer en que el Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo le dijo: vamos a Judea. Aunque perdamos la vida, aunque muramos todos, vamos a Judea. Amén. Vemos el versículo 17 en adelante, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando halló que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos que cuando Jesús llegó a donde estaba la familia de Lázaro, ya Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Él permaneció 2 días más en aquel lugar que estaba del otro lado del Jordán, pero ya el tiempo que llegó, ya Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado. En aquellos tiempos ellos, cuando alguien moría, lo sepultaban el mismo día, lo sepultaban inmediatamente.
las altas temperaturas, como en muchos lugares del mundo, la falta de condiciones para mantener un cuerpo. El cuerpo cuando muere inmediatamente pasan las horas, comienza un estado de descomposición, y por eso ellos se aseguran de que ellos entierren a la persona que muere inmediatamente. Pero es interesante que hayan sido 4 días. Y es interesante porque dentro de aquella cultura, en aquel tiempo, había una creencia, no una creencia bíblica, sino una creencia dentro de la gente de aquel tiempo, que decía que cuando una persona moría, que el alma de esta persona se quedaba circulando el cuerpo muerto de la persona, y que se quedaba un día, se quedaba 2 días, se quedaba 3 días. Pero dice, según lo que ellos pensaban, lo que ellos creían muchos en aquel tiempo, que cuando llegaba el 4.º día, el alma de la persona, al mirar el estado del cuerpo en descomposición, entonces perdía la esperanza y se marchaba. De nuevo, eso no es una doctrina bíblica, sino es un pensamiento, una creencia de aquel tiempo. Pero vemos que él llegó el 4.º día, dejando sin lugar a duda cualquier creencia, cualquier pensamiento de aquel día en lo que él había de hacer, que él iba a hacer una obra que no era como ellos pensaban muchos en aquel día, que tal vez si el alma estaba alrededor podía tener la posibilidad de entrar en el cuerpo. Pero vemos que cuando él se acerca a la aldea donde ellos están, Marta se entera de que el Señor Jesucristo está cerca. No se nos dice que María se enteró o no. No sabemos si ella escuchó o no. Tal vez Marta era más viva que María, estaba más atenta a lo que sucedía alrededor de ella. Ella se enteró de que el Señor Jesucristo se aproximaba y ella fue a donde el Señor Jesucristo. Y vemos que cuando ella llegó al Señor Jesucristo, le dijo el pensamiento que ella había tenido en su mente durante todos estos días. Sí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabía que donde quiera que llegaba el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Si tú hubieras estado, hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella le dice en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay algunos que dicen que en esta declaración del versículo 22, que Marta está haciendo una petición al Señor Jesucristo para que haga algo por la condición de su hermano. También hay otros que dicen que ella está diciendo que si el Señor Jesucristo hubiese llegado a tiempo, hubiese llegado antes de morir, lo hubiese sanado, que no lo hizo. Pero eso no quiere decir que su fe en el Señor Jesucristo deje de estar puesta en el Señor Jesucristo. Que aunque Él logró en lo que ella considera que fue lo que ella quería, a su favor, ella continuaba creyendo en el Señor Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor. Se haga como nosotros querramos en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias o no. Esa debe ser la fe que nosotros debemos tener en Dios. Seguir confiando en Dios, sucedan las cosas como nosotros queremos o no como nosotros queremos. Esa es la fe que nosotros vemos en los amigos de Daniel, cuando ellos se rehúsan a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Vemos que el hombre más poderoso del mundo se enfrenta a ellos y le dice, se van a inclinar ante la estatua o no, que Dios los va a salvar en contra del horno de fuego. Y vemos la respuesta de ellos en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dicen ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos confiaban en Dios.
los salvara del horno de fuego, los librara de la situación o no los libraba de la situación. Sus circunstancias no dictaban su confianza en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la enseñanza que Marta nos está dejando aquí. Yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella confiaba en el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vemos que Jesús le declara abiertamente lo que iba a suceder en unos minutos, lo que él iba a hacer en poco tiempo, lo declara abiertamente, pero vemos que ella no está entendiendo lo que él le está diciendo. Ella tiene su teología correcta porque ella sabe que va a haber una resurrección de los muertos en el día postrero. Ella se refiere a lo que Daniel escribió en el capítulo 12, en el versículo 2 de los postreros tiempos, diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ella piensa que Jesús se está refiriendo a ese momento. Ella tiene su teología correcta, pero no entiende lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, porque donde quiera que llegaba el Señor Jesucristo, como dijimos, no quedaba enfermo sin ser sanado. Si el Señor Jesucristo llegaba en un funeral, cambiaba el funeral en una reunión, gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que Él va a hacer en el caso de Lázaro. Va a cambiar lo que es una tumba, en lugar de llanto, en lugar de dolor, en una celebración. Vemos el versículo 25 y 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando alguien que está en Cristo muere, no fue vencido por la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. El que muere en Cristo está en victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, no morirá eternamente. El cristiano cuando muere, cuando parte de este mundo, no está muerto, sino que cambia de dirección, de una dirección terrenal a una dirección celestial. Y esto es lo que sucede con el creyente cuando muere. Vemos que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vemos también al Señor Jesucristo enseñando en Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Gloria sea el nombre del Señor. Si cuando hay un creyente, un cristiano que parte de este mundo, está en la presencia del Señor. Amén. Marta le respondió a Jesús y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En medio de esa situación dolorosa por la cual Marta está pasando, en medio de la circunstancia difícil, que ella no logra entender lo que está sucediendo. Ella no había leído el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan estaba pasando en la vida de Marta. Ella no estaba entendiendo, sin embargo, ella continúa creyendo en aquellas enseñanzas que ella había recibido en su casa. Ella continuaba creyendo que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Vemos el versículo 28 al 32. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos que Marta envía un mensaje a su hermana María, dejándole saber que Jesús estaba en el área. Y es interesante que la manera en la cual ella se refiere a Jesús, porque ella le dice el maestro, no uno de los maestros, sino el maestro. Y es muy interesante eso, más sobre todo siendo ellas mujeres, que ellas le llaman el maestro. Porque en aquellos tiempos habían diferentes maestros, lo que ellos lo conocían como rabinos. Pero los rabinos no enseñaban a las mujeres. Pero vemos a Jesucristo que Él vino rompiendo esas limitaciones, esas barreras culturales. Ellas lo conocían a Él como su maestro. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que el Señor Jesucristo, rompiendo estas barreras culturales, ha elevado a un estatus a la mujer que no tenía antes del Señor Jesucristo, que era considerado un ciudadano de segunda clase. Pero vemos en la enseñanza de la Biblia que es diferente. Vemos a Pablo escribiendo en la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Vemos que al enterarse que Jesús había llegado, estaba cerca, María se levantó y fue corriendo a donde el Señor Jesucristo. La gente no entendía qué estaba sucediendo. La gente no sabía lo que había pasado. Y al mirarla que se paró, pensaron que iba a la tumba a llorar, estando ella en ese periodo de duelo todavía. Pero vemos algo interesante, que cuando María llega donde está el Señor Jesucristo, dice que ella se tiró a los pies del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué clase de vida tenía María? ¿Qué clase de creencia? Porque nosotros cuando nosotros vemos a María, nosotros la vemos a los pies del Señor Jesucristo. Yo creo casi cada vez que vemos a María, la vemos a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros la habíamos visto anteriormente cuando hablamos del episodio del conflicto de Marta, que se quejó con Jesús de que María no la ayudaba, y María en ese momento estaba a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, en medio de esa ansiedad, en medio de ese llanto, de ese momento triste que ella estaba pasando, cuando ella llegó al Señor Jesucristo, María estaba a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando veamos también el capítulo 12, vemos que María está a los pies del Señor Jesucristo, ungiendo sus pies, preparándolo para la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que María, en sus mejores momentos, en sus momentos de gozo, estaba a los pies del Señor Jesucristo. En sus momentos de dolor, estaba a los pies del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Ella había aprendido que ese era el lugar más seguro, el lugar donde ella tenía consuelo, el lugar donde ella podía encontrar la solución de su alma, a los pies del Señor Jesucristo. Hay una alabanza que expresa este pensamiento diciendo: a tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Ella se sentía segura, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Ella se sentía segura a los pies del Maestro. Gracias al nombre del Señor. María le dice a Jesús las mismas palabras que Marta, su hermana, le había dicho al Señor Jesucristo: si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces estas hermanas en los últimos 4 días, en medio de su llanto y dolor, se habían dicho la una a la otra: si el Maestro hubiera estado,
Lázaro, nuestro hermano, no hubiera muerto. Era el sentimiento que ella tenía, tal vez preguntándose cómo puede ser que su situación no era prioridad para el Señor Jesucristo, tal vez cuestionándose la una a la otra. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesucristo todavía no ha llegado a socorrernos a nosotros? Y muchas veces nosotros podemos sentirnos de esa manera. Podemos pensar que cómo puede ser que yo esté pasando por esta dificultad, por esta situación tan grande, que yo lo he puesto en oración y no he recibido la respuesta del Señor. Muchas veces podemos pensar que Él no nos está escuchando, pero gloria sea el nombre del Señor, que Él está pendiente de nuestras oraciones, que Él escucha nuestras oraciones. Y como nosotros vamos a ver en lo que le sucede a esta familia a la cual el Señor Jesucristo ama, que Él llega en la hora precisa, en el tiempo preciso, gloria sea el nombre del Señor. Y ese es el testimonio que nosotros vemos a través de la Biblia, que Dios nunca llega tarde, gloria sea el nombre del Señor. Él llega en el momento preciso, gloria a Dios. A la hora precisa, gloria sea el nombre del Señor. Cuando la nación, el pueblo de Israel iba huyendo de Egipto y tenía al faraón y su ejército en sus espaldas, gloria sea el nombre del Señor. En el momento preciso el mar rojo se abrió, gloria sea el nombre del Señor. En el momento preciso Josué había escuchado las instrucciones del capitán del ejército del Señor Jesucristo, y en el día séptimo de darle vuelta a la ciudad de Jericó, gloria sea el nombre del Señor, en el momento preciso los muros de Jericó cayeron, gloria sea el nombre del Señor, estando en batalla en el momento preciso, siguiendo la petición que le hizo Josué. El planeta dejó de girar y el sol se detuvo para que ellos tuvieran una gran victoria. En el momento preciso el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. En el momento preciso Él murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Dijo: consumado es. En el momento preciso, la piedra grande que cubría la tumba fue quitada de en medio. Gloria sea el nombre del Señor. En el momento preciso, el Señor Jesucristo ascendió hacia los cielos. Y en el momento preciso, la Biblia dice que Él regresará por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. En el momento preciso, Él se va a introducir en tu situación. En el momento preciso, Él se va a introducir en tu problema. Gloria sea el nombre del Señor. En el momento preciso, Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo, gloria sea el nombre del Señor, y su propósito siempre es mejor que lo que nosotros podemos querer para nosotros mismos. El propósito que Él tiene es de bien, gloria sea el nombre del Señor, aunque no lo entendamos en el momento, aunque no lo comprendamos en el momento, gloria sea el nombre del Señor, porque nosotros le servimos a un Dios bueno, a un Dios grande, a un Dios, gloria sea el nombre del Señor, que así como amaba a aquella familia de Marta, de María y de Lázaro, también a nosotros nos ama. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, esperando que haya sido de provecho para cada uno de nosotros que hemos estado aquí esta noche. Vamos a cerrar, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta sea una palabra, Dios mío, de fortaleza, Señor. Una palabra que nos prepare, Padre Santo, a confiar en ti en cada momento, no importando la circunstancia, el problema, Padre Santo, Señor. Que nosotros entendamos que tú eres aquel que nos ama a nosotros, Padre Santo, y que en el momento preciso tú te vas a presentar, a introducir en nuestro problema, en nuestra situación, y vas a cambiar, Padre Santo, nuestro dolor, nuestro llanto en gozo, en felicidad, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, por este momento, y todo te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición. Nos despedimos de las personas que están con nosotros en la porción del estudio de la palabra, y lo invitamos a que estén con nosotros la próxima semana también, en la que con la ayuda de Dios vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Juan. Dios les continúe bendiciendo. Amén.